Sentémonos a hablar de lo que pensamos, sentémonos a hablar de lo que queremos, sentémonos a hablar de una transformación, sentémonos a hablar... Los tres momentos de la vida en los que me voy a enfocar en Falsborda son los siguientes. El primero, siguiente, por favor. Los años formativos. Tal vez los años formativos son los años más ignorados de Falsborda, porque pues nadie habla de él, pues estudió en Estados Unidos, entonces pues nadie le va a dar mucha atención a eso. Pero los años formativos pues, sentaron las bases de lo que luego iba a ser Falsborda más adelante. O sea, Falsborda hubiera sido la misma clase de personas, hubiera sido empresario, hubiera sido arquitecto, de hecho iba a ser militar, estudió en la escuela militar de cadetes, así que hubiera sido de todos modos un tipo brillante en lo que hubiera hecho, pero durante estos años, tal vez el elemento más distintivo que engloba esos tres momentos, su familia, su participación como músico director del coro de la iglesia presbiteriana y como presbiteriano él mismo, el elemento que más quiero destacar acá fue una profunda formación ética. Y esa profunda formación ética y religiosa, él no la pensó en términos religiosos, la pensó en términos sociológicos. Falsborda describió su marco de referencia ético como un marco altruista, es decir, un marco que está en función del bien de los demás. Eso es el altruismo, es un concepto sociológico, pero que luego fue asumido por las iglesias protestantes, llegó a Colombia, no tuvo mucha resonancia en Colombia, pero para Falsborda ese fue el gran referente axiológico, el gran referente de sus valores como persona, como individuo, como miembro de una sociedad, él lo resumió en el ethos altruista. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente momento en el que quiero centrarme, como ustedes se dan cuenta, esto es muy ágil, muy breve, luego vamos a hablar con más detalle acerca de estas cosas más adelante. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pónganla en el chat, por favor. El segundo momento es el de la sociología empírica. Y a veces la gente piensa que hacer sociología empírica era meterle estadísticas a la sociología, y ciertamente eso tuvo que ver, con eso tuvo que ver la sociología profesional en Colombia, que él inició. Él fue el primero en hacer sociología profesional. Entonces introdujo la estadística, la investigación cuantitativa, investigación cualitativa, mezcló las dos para medir cuánto gasta un campesino, cuánto trabaja, cuánto tiempo podría ahorrar utilizando ciertas herramientas. Todo eso lo midió. Pero lo más importante de la sociología empírica fue una pregunta que él se hizo. ¿Realmente las narrativas que la élite colombiana tiene sobre el campesino son ciertas? Y estas élites de la élite colombiana en ese momento, a mediados del siglo XX, sobre el campesino colombiano era que el campesino no era capaz de su propio desarrollo, era una persona con menores capacidades intelectuales, sin creatividad, sin iniciativa y completamente echado a su suerte. Esa era más o menos la idea que tenían, con palabras algunas un poco más feas, pero básicamente la idea era que con el campesino no había nada que hacer. Y por eso no le prestaban atención al campo, y por eso no le prestaban atención a las organizaciones. Bueno, no había muchas organizaciones campesinas tampoco. Falsborda empieza a hacer un trabajo y empieza a darse cuenta que los campesinos sí tienen iniciativa, pero a veces les falta es la motivación, que son capaces, pero les falta organización, que tienen ideas, pero luego no saben cómo realizarlas, que a veces no confían suficientemente en sus propias capacidades, pero sobre todo que necesitan ver los buenos resultados de un nuevo método para poderlo implementar. Entonces, todos estos elementos es son los que constituyen las bases de la sociología empírica. Es decir, no solamente incluir estadística y métodos cuantitativos y cualitativos, sino eh, desbaratar estos mitos que se habían creado sobre el habitante rural en Colombia y mostrar que el campesino sí podía ser sujeto de su propia realización, de su propio desarrollo. Ese es como el principal elemento, la principal tesis de su trabajo de maestría. Siguiente diapositiva. Esta me lleva al tercer momento y es el de la violencia. Una vez que Falsborda fue muy clave, no fue clave, fue él el fundador de la primera facultad de sociología en América Latina y en Colombia. Y uno de sus primeros proyectos como director de la Facultad de Sociología, como decano, fue generar una investigación sobre la violencia en Colombia, entender qué pasó en esa época que llamamos la violencia. Y como ustedes se dan cuenta, fue una violencia
como lo indican esas tres fotografías, que llevó a campesinos que podían ser pacíficos y tranquilos a un estado de confrontación de unos con otros. Las principales víctimas fueron niños y mujeres y gentes desarmadas, y luego vinieron planes de desarrollo que realmente no solucionaron ni repararon la vida y los estragos que habían, los daños en la vida y en las propiedades de las personas que habían sido víctimas de la violencia. Entonces Falsborda, a partir de su trabajo con los campesinos, piensa cómo podemos desde la sociología aportar a los campesinos sin abandonar el campo de la sociología, sin abandonar la ciencia. ¿Y por qué esto era muy importante? Porque había muchos intelectuales en ese momento en el país, en los años 60, que estaban pensando que la única solución para los problemas del país era tal vez la solución armada. Tal vez el mejor amigo de Orlando Falsborda, que fue el padre Camilo Torres, pues fue tal vez el emblema de esta desesperación y no encontrar salidas, así que optaron por la vía armada. La pregunta que se hace Falsborda es cómo podemos transformar el país sin recurrir a la vía armada. Y a partir de ahí surge todo un proceso de reflexión, de diálogo con los campesinos, con la gente rural, pensando cómo podemos transformar el país sin abandonar la ciencia y sin recurrir a las armas. Ahí está como la clave de la pregunta que se hace Falsborda en ese momento. Siguiente, por favor. Estas tres cosas, una fuerte y sólida base moral, un quehacer científico, empírico y profesional, y la pregunta sobre cómo utilizar el saber y la ciencia para construir país sin recurrir a la violencia son los tres aportes que van a estar a la base de lo que luego vamos a llamar IAP. Y veamos eso reflejado en términos de Falsborda. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los tres aportes? Primero, la IAP no fue una invención de Falsborda solamente. La IAP surge en un momento en el que en muchas partes del mundo, este es un encuentro en la ex república, en ex Checoslovaquia, de gente que estaba trabajando en investigación participativa. Falsborda está ahí, es parte de esa foto. Están pensándose eso. Entonces es un movimiento global, y lo que realmente hace muy bien Falsborda en ese momento es conectar con este movimiento que estaba pensando cómo trabajar en la coproducción del conocimiento con la gente, no para la gente o por la gente, sino con la gente, y vincularse a este movimiento de investigación participativa. Sentémonos a hablar de lo que pensamos, sentémonos a hablar de lo que queremos, sentémonos a hablar de una transformación.